Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la región carbonífera. El día de hoy, para nuestra asignatura de Diseño de Elementos Mecánicos, dirigida por el ingeniero José Miguel Bernal González, mis compañeros Jennifer, Heriberto, Antonio y yo vamos a presentar la unidad 3, que se titula Nomenclatura para roscas. Las roscas han existido desde mucho tiempo atrás, en mecanismos básicos. Hasta ahora, en la actualidad, es muy común seguir encontrando los roscados en muchos mecanismos. En sus inicios, los roscados eran creados solo con la habilidad y el buen ojo del artesano, hasta el siglo XVIII, que hubo avances en ellos, y comenzaron a crear los primeros estándares para su creación. Y de esta forma, la creación de roscados finalizaría como oficio y comenzaría a ser parte del proceso industrial. Una rosca es una muesca con un perfil determinado que va dando la vuelta en espiral a lo largo de una pared cilíndrica, en el exterior de un cilindro o en el interior de un hueco cilíndrico, siguiendo una línea continua. Esta muesca se conoce también como paso. Su funcionamiento se basa en el principio del plano inclinado, que permite generar grandes fuerzas longitudinales basadas en fuerzas circunferenciales moderadas. Gracias a este principio, los tornillos generan fuerzas de retención en el punto donde se mueven cargas o donde se ejercen fuerzas de presión o tracción. El filete o hilo es la superficie prismática en forma de hélice que es constitutiva de la rosca. El flanco es la cara lateral del filete. La cresta es la parte más externa de la rosca, o la unión de los flancos por la parte exterior. El valle es la parte más interna de la rosca, o la unión de los flancos por la parte interior. El diámetro nominal o exterior es el diámetro medido entre las crestas de los filetes. El diámetro interior es el diámetro medido entre los valles. El ángulo de la rosca o de los flancos es un ángulo que es medido en grados sexagesimales y forman los flancos de un filete según un plano axial. El paso es la distancia entre dos crestas consecutivas y presenta la longitud que avanza un tornillo en un giro de 360 grados. Aunque las aplicaciones son bastantes, algunas de las funciones principales de una rosca son estas tres. Formar un acoplamiento mecánico para mantener piezas unidas, como un perno y una tuerca. O transmitir fuerza o movimiento mediante la conversión de un movimiento de rotación en un movimiento lineal o viceversa, como por ejemplo el tornillo de una prensa. Y el tercer tipo es aportar ventajas mecánicas al hacer uso de una fuerza pequeña para crear una fuerza de mayor magnitud. En diapositivas anteriores vimos las partes que componen al roscado. Entre ellas se encuentran el paso. Vimos que era la distancia entre dos crestas, que a su vez representa la longitud que avanza en un giro de 360 grados. Existe el paso fino, paso normal y paso grueso. Las ventajas más importantes del paso fino es que tiene mayor resistencia a la tracción porque presenta una sección resistente más grande. También tiene tendencia mínima a aflojarse por vibraciones y sus reglajes son más precisos. Las ventajas del paso grueso son que tiene menor sensibilidad a los choques y generalmente un ensamblado más sencillo y rápido. Tienen la posibilidad de revestimientos de mayor espesor debido al juego de tolerancias, porque los pasos son más amplios. Y tienen menor riesgo de desgarre del roscado. En los últimos 20 años,
se está generalizando el uso del paso grueso, dejando así a los pasos finos para casos más particulares, como reglajes y tornillos de motores. Estos casos son menos numerosos y los elementos de sujeción de paso fino se están transformando de poco a poco en elementos especiales con sus consiguientes inconvenientes, como lo son económicos, de disponibilidad y de plazo. Esto sería todo por mi parte. Los dejo a continuación con mis compañeros. Ahora yo voy a hablarles sobre cómo se define una rosca. Para poder comprender los diferentes tipos de roscas que existen para diferentes aplicaciones, es necesario comprender y saber cuáles son las partes que comprenden una rosca. Empezando por el filete. El filete es la parte prismática que envuelve toda la parte exterior de una rosca. Los filetes o hilos cuentan con flancos, los cuales son las caras externas de los filetes. Una rosca comprende de una cresta, la cual es la parte más externa de la rosca, la cual puede definirse como el punto de unión entre dos flancos por su parte externa. También cuenta con un valle, el cual es el punto más interno de una rosca, el cual puede definirse como la unión de dos flancos por su parte interna. Una rosca también cuenta con un diámetro exterior, el cual es el diámetro mayor de la rosca y se define como el diámetro medio entre cresta y cresta de la misma rosca. También cuenta con un diámetro interior, el cual es el diámetro más pequeño de la rosca y se define como el diámetro medio entre un valle y un valle de la misma rosca. Una rosca también cuenta con ángulos entre flancos, los cuales son el ángulo medio creado en un valle entre los dos flancos adyacentes, como se muestra en la figura. También una rosca cuenta con un paso, el cual es la distancia entre cresta y cresta, el cual representa la distancia recorrida de una rosca en una sola vuelta de 360 grados. También existen diferentes tipos de roscas dependiendo del paso con el que cuentan. Por ejemplo, en este caso se mira una rosca de paso fino, los cuales sus ventajas son que cuentan con una mínima tendencia a aflojarse debido a vibraciones y cuentan con una mayor precisión a la hora del ensamblaje. O por ejemplo, las ventajas de una rosca de paso grueso son que cuentan con una mínima posibilidad de desgarre de sus hilos y que cuentan con una menor sensibilidad a choques o a impactos. Buen día, mi nombre es Jennifer Rodríguez y les voy a hablar acerca de cómo se clasifican las roscas. Las roscas se clasifican por diferentes parámetros. Empezaremos por el parámetro de posición. Este tiene dos tipos. Rosca exterior, también llamada tornillo o macho. Se caracteriza porque se talla sobre un cilindro exterior. Sus aplicaciones son los tornillos, los espárragos, los prisioneros, varillas roscadas o piezas con roscas exterior. Aquí se muestra un ejemplo de la figura esquemática de un cilindro donde está tallado alrededor. Después está la rosca exterior, tuerca o hembra. Esta se talla sobre un cilindro interior. Sus aplicaciones principales pues son las tuercas, tapones, orificios roscados. Y aquí está un ejemplo de cómo está tallado sobre un cilindro interiormente. Después está lo que son las formas de filete, es el segundo parámetro. Este se divide en tres tipos. El primero es rosca triangular. Esta se caracteriza porque la sección triangular del filete genera un paso reducido, lo cual origina un gran esfuerzo. El rozamiento entre los flancos de la rosca exterior e interior, o sea, el tornillo y la tuerca, es relativamente grande. El paso reducido genera un efecto de autofrenado,
lo que reduce el peligro de aflojamiento del tornillo. La gran sección de la base del filete proporciona la resistencia necesaria. Y aquí algunas aplicaciones que son los tornillos de fijación o para uniones de tubos. Es la más común y puede ser normal, fina, de gas, autocortante. Aquí está un ejemplo de una figura esquemática de cómo es la rosca triangular. Y aquí está el ejemplo de los tornillos de fijación. Como pueden ver, tiene igual rosca. Después está la rosca redonda. Esta se caracteriza porque la sección tiene cierta curvatura, como lo pueden ver, por lo que las superficies que entran en contacto son mayores que en otros tipos de roscas. Sus aplicaciones serían como que las uniones sujetas a muchos desgastes o elementos sometidos a golpes, suciedad, oxidación, por ejemplo, los husillos de gatos, de elevación, elementos de transporte, entre otros. Y aquí se muestra la figura esquemática de la rosca redonda y aquí el ejemplo del huesillo de gato, que es en donde se aplica. Después está la rosca con dientes de sierra, que esta se caracteriza porque tiene flancos asimétricos, lo que forma de trapecio rectángulo. Tiene el rendimiento de una rosca de filete cuadrado y la resistencia de una rosca triangular. Este se producía con un flanco o cara de presión vertical. La más reciente, con una inclinación de 7, es más fácil de fabricar. Aquí se encuentra porque se llama dientes de sierra, porque tiene la similitud. Una de sus aplicaciones es porque es útil cuando se necesita. Esta se usa porque es útil cuando se necesita resistencia, grandes presiones unilaterales, por ejemplo, transmisión de esfuerzos axilares en un sentido. Este sería un ejemplo muy común, sería el huisillo de prensa, pinzas de torno. Aquí se encuentra el huisillo de prensa, que este sería roscado de dientes de sierra. Y después se clasifica también por cantidad de filetes. Este tiene dos tipos, rosca de una entrada y rosca de varias entradas. El primero, la rosca de una entrada, tiene un solo hilo o filete. Es el más común. Y aquí está la figura esquemática. Después está el que tiene varias entradas, o sea que tiene varios hilos o filetes. Aquí está la figura esquemática, que es 1 y tiene 2. Este se aplica más para la transmisión de movimiento, que exige un avance más rápido. Después también está el sentido de la hélice. Esta se clasifica en dos tipos. La rosca a la derecha, que es la más común, que es la tuerca que avanza cuando se gira en sentido horario. Y aquí está. Y luego está la rosca a izquierda. La tuerca avanza cuando se gira en sentido antihorario, que es justamente lo contrario. Ejes que están en movimiento y van fijados con tornillos o tuercas para evitar que su giro afloje la tuerca o tornillo. Por último está el diseño, que tiene dos tipos. Rosca cilíndrica, paralela o recta, que esta se caracteriza en un cilindro alrededor del cual se realiza la rosca y por lo tanto tiene el mismo diámetro al comienzo y al final. Por el contrario, la rosca cónica, que tiene diferente diámetro al inicio y al final,
que eso es lo que la diferencia. Las aplicaciones de la rosca cilíndrica paralela o recta es que aunque la unión física es segura, es susceptible a pérdidas, por ejemplo, unión de roscados de tubo, por lo que es necesario reforzar la unión con conjuntas o teflón. No se requiere ni recomienda sellante, pero dependiendo de la aplicación y la materia, puede usarse en un lubricante. El otro, la rosca cónica, que habla más sobre uniones de cañería y en algunas otras aplicaciones donde se requieren uniones herméticas para fluidos. Esta sería la más conveniente. Y eso sería todo por mi parte. Ahora los dejo con mi compañero. Yo les hablaré acerca de los tipos de roscas más comunes. Como podemos ver en esta imagen, son las partes de un roscado. Aquí podemos ver las partes que conforman un roscado, las cuales son diámetro exterior, cresta, valle, filete, diámetro interno, etc. Bueno, esto yo lo mencionaré debido a que un compañero mío previamente ya lo mencionó, así que me enfocaré en mi tema. Bueno, aquí está. Voy a hablar acerca de la rosca de unión para uso general. Bueno, esta es de diseño cilíndrico o paralelo y está formada por un filete helicoidal en forma de triángulo, como podemos ver aquí, un triángulo equilátero con crestas truncadas y valles redondeados. Como podemos ver aquí, el valle pues está redondeado. El ángulo que forman los flancos, o sea, la cara lateral del filete, los flancos del filete, que es un filete, bueno, y la superficie prismática en forma de hélice, bueno, esta es de 60 grados y también el paso, este medida en milímetros. Este es igual a la distancia entre los vértices de dos crestas consecutivas. Se denomina según las normas ISO 68-1 y la ISO 965-1. Si es de paso grueso, se designa con la letra M, como podemos ver aquí, según el valor del diámetro, que en este caso es de 6, todo está en milímetros. El caso contrario es si se denomina de paso fino. Lo único que cambia es que se le agrega el símbolo X y el paso en milímetros, que en este caso es de 0.65. Además, también existen enroscados del lado izquierdo o derecho, y para saber o identificarlos se le denomina con estas insignias de izquierda. También existen enroscados de una entrada, como podemos ver aquí, de 2 entradas, o inclusive pues vaya de 3 entradas. Okay. La rosca métrica también sirve para unir tuberías, como podemos ver aquí. Va montada en el roscado cilíndrico, tanto macho como hembra, y estos van unidos mediante una junta tórica o arandela. La siguiente sería la rosca nacional unificada ISO de paso grueso. Bueno, esta es idéntica a la anterior, a la métrica ISO, en cuanto a diseño, ángulos de flanco, etc. La única diferencia es que sus dimensiones responden al sistema inglés. Se designa según la norma ANSI-ASME B1.1 con las letras, como podemos ver aquí, UNC, a las que antepone el diámetro nominal, en este caso es 1/4 de pulgada, todo está en pulgadas en este caso, y seguidamente el paso en hilos por pulgada, que es de 20, y pues sus siglas UNC. Estas se usan generalmente para
para la producción de tornillos, pernos, tuercas, aplicaciones industriales, tales como fundiciones, para obtener la máxima resistencia al desgarre de la rosca. También puede aplicarse donde se requiere un montaje y un desmontaje, pues, o sea, muy rápido, donde tengas que desmontar y desmontar rápidamente. Bueno, además, la UNF difiere únicamente pues por sus siglas, ¿verdad? Que una es UNC y la otra es UNF, pero aquí lo que pasa es que esta tiene un uso más general y es más resistente a la tracción y torsión que la UNC, e incluso resiste el aflojamiento pues por vibración, que en el ámbito industrial eso causa muchos problemas, las vibraciones, vaya. Muy bien, pues aquí podemos ver la de un cuarto UNC y la rosca unificada fina, que vendría siendo esta, y en este caso pues lo usaron para conductos líquidos, como podemos ver. La siguiente deriva de la rosca Whitworth, que esta ya pues ya no es muy usada. Esta tiene una forma isósceles, vaya, como podemos ver aquí, y el ángulo que forman los flancos del filete es de 55 grados. El lado menor del triángulo es igual al paso y las crestas y valles son redondeadas. Podemos ver las crestas y los valles, ¿verdad? Bueno, el lado menor del triángulo es igual al del paso, como ya mencionaba, y la cresta y el valle son redondeados. El diámetro nominal o exterior de la rosca se expresa en pulgadas, y el paso está dado por el número de hilos contenido en una pulgada, por lo que se expresa en hilos por pulgada. Estos se usan más comúnmente en la plomería de baja presión, aunque se recomienda para sistemas hidráulicos de media y alta presión. De acuerdo con el diseño de los variantes, que en este es la BSPP, se nota el mismo roscado cilíndrico, la estanqueidad que asegura por una punta tórica o arandela, se denomina con la letra G, seguida el diámetro nominal del tubo, como podemos ver aquí, según la norma ISO 228. Ahora, la rosca BSPT, que en este caso es esta, que podemos ver aquí, se monta en el roscado cilíndrico o cónico. La estanqueidad igual queda asegurada por el recubrimiento previo a la rosca. Se denomina con la letra R mayúscula, como podemos ver aquí, seguía el diámetro nominal del tubo en pulgadas, en este caso es de 1/8 de pulgada, según la norma ISO 7. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias.